grandes cosas. Entonces, bueno, nuestra charla es hacia una universidad sustentable y déjenme doy siguiente. Y entonces a todos los que nos acompañan les queremos preguntar. Aquí tenemos fotos de 4 universidades distintas. Queremos que se imaginen cuál de estas podría ser la universidad más sustentable. Ya sé que, por ejemplo, a la foto número 3 no le favorece mucho porque no tiene nada verde, pero ustedes imagínenselo. ¿Cuál de estas puede ser la universidad más sustentable? Em, para comenzar la charla, queremos conceptualizar un poco. Ya sabemos lo que es una universidad, es una institución académica para el aprendizaje académico, pero ¿qué tanto sabemos de sustentabilidad y qué entendemos de sustentabilidad? Bueno, en las imágenes que están siendo proyectadas podemos observar distintas situaciones. Contaminación por residuos, basura, también podemos observar procesos avanzados de desertificación, trozos de hielo que se desprenden por el aumento de las temperaturas al interior del planeta, contaminación del agua por el mal tratamiento de los residuos, y también podemos notar que hay personas viviendo en estos espacios. Esto es importante porque no son espacios vacíos o abandonados, son espacios que están rodeados o en los que viven muchas personas o comunidades o poblaciones. Y bueno, la lista de cosas que podemos notar en estas imágenes podría seguir ampliándose. Y en este contexto de problemas socioambientales encontramos una pregunta en el centro que dice, ¿será posible reconstruir nuestro mundo? Bueno, como esta pregunta, hay un montón de preguntas que nos llevan a pensar en la sustentabilidad cuando estamos en un contexto de problemas socioambientales, ya que la sustentabilidad tiene su origen en este contexto de problemas. Surge como una posible respuesta a las preguntas de incertidumbre en un contexto incierto de problemas socioambientales. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, para poder entrar en el camino hacia una universidad sustentable, es importante entender a qué nos referimos cuando hablamos de sustentabilidad. Por esta razón voy a empezar con un breve recorrido del origen de la sustentabilidad en la historia, ya que es un concepto que carece de una definición general y absoluta, entonces lo que buscamos es que entre todos vayamos construyendo un poco el significado de sustentabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a manera de introducción podemos notar algunas fechas importantes cuando hablamos de la historia de la sustentabilidad. En 1947, la Unión Internacional Provisional para la Protección del Medio Ambiente, la primera conferencia de problemas ambientales en 1949. Antes de esta nunca se había realizado una conferencia de tal magnitud que hablara de este tema. En 1960, los movimientos ecológicos liderados por los hippies. En 1972, el informe científico en la Conferencia sobre el Medio Humano de la ONU. Aquí se publicaron los límites del crecimiento. Igual, antes de este no se habían establecido como tal límites en el crecimiento, del desarrollo, de la economía, etc. Y en 1987, el informe Brundtland. Este es importante porque es la primera vez que se utiliza el término de sustentabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una línea del tiempo un poco más extensa, contiene algunas fechas que no mencioné hace rato y que, más allá de formar el concepto de sustentabilidad, también completan lo que entendemos por el desarrollo sustentable. Y como para completar lo que les explicaba hace un rato, en 1960 y 1970, cuando los movimientos ambientales liderados por los hippies empiezan a generar presión en esferas políticas y científicas, consiguen una producción de informes científicos y en la esfera política, conferencias como la Conferencia de Estocolmo, además en 1987 el informe Brundtland, que era el que les comentaba, en 1987 la Conferencia de Moscú, la Cumbre de Río y finalmente en 2012 con la Cumbre del Río. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, esto que les presenté es más bien como para darnos una idea histórica del paso de la sustentabilidad.
Bueno, haciendo un poco de retrospectiva, hemos revisado de manera breve el origen de la sustentabilidad y como pudimos observar, este origen no es unidireccional, pues surgieron simultáneamente distintos abordajes teóricos y prácticos de la sustentabilidad en distintas esferas. Sin embargo, sí podemos identificar las tres principales bases teóricas, que son las que les presento en esta diapositiva, que es la sustentabilidad fuerte, la sustentabilidad débil y la sustentabilidad crítica. Sin embargo, no son las únicas corrientes teóricas, eso es importante de tener en cuenta. Y bueno, el contenido de sustentabilidad fuerte considera el conservacionismo naturalista del siglo XIX. ¿Esto qué quiere decir? Esto, no sé si ustedes conocen esta idea de las áreas naturales protegidas, en donde no pueden vivir grupos humanos, ya que se consideran como peligrosos para poder llevar la biodiversidad. Y esta idea está acompañada de lo que se conoce como la población cero, que plantea que la causa de estos problemas se debe a la sobrepoblación y que por lo tanto tenemos que dejar de reproducirnos. Sin embargo, algo importante a señalar de esta base teórica es que en ningún momento se responsabiliza al sistema económico y esto ha llevado a muchos autores a cuestionar el carácter económico del conservacionismo, en donde las áreas naturales protegidas se pueden llegar a considerar como bancos futuros para continuar con el extractivismo. La segunda base teórica es la sustentabilidad débil. Esta, a diferencia de la primera, sí acepta ciertos límites en la economía, pero no niega el crecimiento económico. De hecho, algo interesante en esta es que incorpora a la sustentabilidad como una forma de seguir creciendo económicamente. En esta base teórica podemos ubicar el famoso capitalismo verde, que se refiere justo a poder lucrar con la naturaleza. Y pues esto también ha sido bastante cuestionado por el carácter antropocéntrico y desarrollista de esto. El antropoceno se refiere a que el ser humano esté en el centro del sistema de valores. Y bueno, finalmente tenemos como alternativa a las dos bases teóricas anteriores, la sustentabilidad crítica. Esta base teórica tiene sus raíces en los ideales y movimientos anarquistas y socialistas, ya que se coloca del lado de los países pobres. Esta parte de que la mayoría de los recursos que extraemos de la naturaleza solo son aprovechados por una minoría de la población que se caracteriza por ser la más privilegiada, saqueando los recursos de todos para dividírselos entre ellos. En esta teoría se considera que no es que no haya recursos suficientes para satisfacer las necesidades de todos, sino que más bien están mal distribuidos. Por lo tanto, propone que necesita haber un cambio social radical para poder atender los problemas socioambientales, y este cambio social radical tiene que centrarse en atender las necesidades para la mayoría. Es por esto que aquí podemos ubicar el ecocentrismo, que se refiere al desarrollo socialmente deseable, económicamente viable y ecológicamente prudente y beneficioso. Siguiente diapositiva. No, perdón. Solo antes de pasar a la siguiente, creo que es importante comentarles que hay que tener en cuenta que los proyectos sustentables en la actualidad no se rigen únicamente por alguna base teórica. Es decir, puede haber proyectos que se sitúen en una o en más bases teóricas de la sustentabilidad. Por ejemplo, puede existir un proyecto sustentable conservacionista que incorpore una crítica a la distribución de los recursos. Y sin embargo, es importante conocer las bases teóricas para entender en dónde nos estamos situando cuando proponemos algún proyecto sustentable. Ahora sí, siguiente diapositiva. Bueno, en esta imagen podemos observar distintas definiciones de sustentabilidad. Resalto la que está en verde, que dice que el desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Sin embargo, observando las otras definiciones, podemos notar lo que les comentaba hace un momento, que se sitúan en distintas bases teóricas y que por lo tanto cambian, quitando o añadiendo otras características. Pero podemos identificar en todas estas definiciones la insistencia en permanecer en el tiempo.
Esto quiere decir que la especie humana pueda permanecer con vida en el planeta, no solo en nuestro tiempo que nos queda de vida, sino que las futuras generaciones también puedan seguir viviendo. Y para esto necesitamos la interacción, la evolución y la transformación de las formas de vida que tenemos actualmente, que son las que nos han traído a donde nos encontramos ahora. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿alguno de ustedes ya había visto este esquema? Supongo que la respuesta sería que sí, porque cuando buscamos en Internet qué es la sustentabilidad, esta es la imagen que casi siempre aparece. Pero en realidad, ¿qué quiere decir esta imagen? Bueno, como podemos observar en la ilustración, la sustentabilidad está compuesta por 3 esferas: la esfera social, la esfera ambiental y la esfera económica. La esfera económica es la que considera el desarrollo económico. La esfera social engloba la población, la cultura, la organización, la migración, la desigualdad, la injusticia. Y la esfera ambiental es la que engloba los temas relacionados con la naturaleza. Todas estas esferas son necesarias para poder vivir como vivimos. El equilibrio de fuerzas entre estas 3 esferas es la que permite la sustentabilidad. Podemos inclinarnos un poco más a alguna esfera que a otra, pero no podemos excluir alguna, ya que si lo hacemos no estaríamos hablando de sustentabilidad. Pero sin embargo, algo que quiero que les quede claro es que sin la esfera ambiental, las otras 2 esferas no podrían existir. Sin la naturaleza no pueden existir sociedades, y pues sin sociedades no puede existir un sistema económico. Y bueno, es por esta razón que nosotros desde las universidades y desde las instituciones podemos ir construyendo la sustentabilidad desde distintas esferas, ya sea desde la economía, desde la social o desde la ambiental. Y las universidades en este sentido no se han quedado atrás en la búsqueda de la sustentabilidad. Bueno, ahora sí vamos a aterrizar un poco más a lo relacionado con el título de esta charla, que es Hacia una universidad sustentable. Es importante resaltar esta parte conceptual para ver qué estamos entendiendo por sustentabilidad y cómo esto que estamos entendiendo por sustentabilidad se va a ver reflejada en nuestras universidades. Em, para esto volvemos a la pregunta inicial, para que sigan ahorita con este bagaje conceptual que nos compartió Elena. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? Nos pueden compartir en los comentarios si gustan. Y también vamos a tener una sesión de preguntas por si tienen preguntas al final. Nada más para que se animen si también tienen comentarios. Y entonces, en este sentido, cuando pensamos, bueno, ¿cuál de estas es más sustentable, cuál es menos? Tal vez nos surja otra pregunta. Bueno, ¿cómo medimos esa sustentabilidad en las universidades? ¿Cómo sabemos que una es más sustentable que la otra? Esa es justa la pregunta. Y para responder a esta pregunta de cómo lo medimos, les queremos compartir el ranking de las universidades más sustentables del mundo. Es un ranking internacional donde participan, el año pasado participaron más de 900 universidades a nivel internacional. Y este ranking es una iniciativa que surge en Indonesia en 2010, donde los expertos se reunieron para determinar cuáles serían los criterios que hacen a una universidad sustentable. ¿Cómo podemos saber que una es más sustentable que la otra? Y lo hicieron con la finalidad de fomentar que las universidades transitaran hacia universidades sustentables. Eh, este ranking lo que hace para evaluar a las universidades es que tiene 6 categorías diferentes. La primera categoría es la de energía y cambio climático. Esto quiere decir que para el ranking del Green Metric, una universidad sustentable busca reducir su huella de carbono y a fomentar acciones en contra del cambio climático. ¿Qué tipo de acciones? Bueno, en general el ahorro de energía, el uso de energías renovables, que se priorice al peatón en lugar del automóvil, todo lo que sea que haga que la emisión de carbono sea cada vez menor. Otra de las categorías es la infraestructura y en general a esto nos referimos a infraestructura verde. Quiere decir que puede ser desde edificios inteligentes que dejen entrar mucha luz para no tener que prender la luz y utilizar energía, hasta techos verdes
y áreas verdes grandes y espaciosas. Incluso captación de agua de lluvias podría entrar por aquí. Es importante que cuando hablamos de áreas verdes, estas sean con vegetación nativa. Por otro lado, tenemos el agua. En el agua buscamos que una universidad recicle su agua y tenga un tratamiento para las aguas residuales. Normalmente el reciclaje de agua se puede hacer justamente utilizándolo para regar las áreas verdes, pero la idea es que se haga algo responsable con el agua. Después tenemos manejo de residuos. Manejo de residuos es sí la separación, pero también la disposición final. Muchas veces sabemos, sí, las separamos, pero ¿dónde termina? En el mismo río, en el mismo lago, en un tiradero. Entonces, la idea es que se empiecen a crear cadenas y redes para que, no sé, se puedan hacer alianzas con instituciones privadas o con gobierno local y ese manejo de residuos sea cada vez mejor. Esto incluye residuos tóxicos y peligrosos que podrían manejar algunas carreras como química o medicina que tiene residuos biológicos peligrosos, entre otras carreras. Y por supuesto campañas que fomenten que se separen estos residuos, incluyendo los electrónicos. Otra de las categorías tiene que ver con el transporte verde. Lo pusimos entre comillas porque en realidad una universidad sustentable fomenta más al peatón que al transporte en sí, pero sabemos que es necesario movernos y llegar a la universidad. Entonces la idea es que se fomente también el transporte público y por ejemplo en la UAC está esta iniciativa del autobús que sale de CEU a ciertos campus y muchos de nosotros lo utilizamos para llegar a nuestros campus. Y por último, pero no menos importante, tenemos educación e investigación. Esta es una línea interesante porque sabemos que como lo presentaba Elena, la sustentabilidad es multidisciplinaria, es decir, podemos estar en proyectos sociales, pero tenemos que considerar lo ambiental y lo económico y viceversa, ¿no? Entonces, todos podemos participar, no importa cuál sea nuestra área, no importa si ahorita no estamos estudiando, por ejemplo, todos podemos participar, pero en cuanto a las universidades, es importante que la currícula tenga materias de sustentabilidad sin importar el programa de estudios. También tiene que haber eventos científicos, proyectos de investigación que terminen en publicaciones, porque generar conocimiento para la sustentabilidad es muy importante, en especial cuando aún no tenemos respuestas para problemáticas socioambientales que vivimos. Y también que existan grupos en pro de la sustentabilidad, que pueden ser estudiantiles o no, pero que fomenten y hagan acciones en pro de una universidad sustentable. Estas son las 6 categorías que maneja el Green Metric. Si nos fijamos, la mayoría de estas categorías tienden a la sustentabilidad ambiental. Hablamos de agua, de residuos, de transporte, de emisiones de carbono, pero nosotras nos gustaría añadir y remarcar que también se tiene que tomar en cuenta la sustentabilidad social y económica. La sustentabilidad para la sociedad incluye que hay un compromiso social en la universidad y en la charla pasada decíamos que era un compromiso de la comunidad universitaria donde todos estaban involucrando en pequeñas acciones que hacían grandes acciones. Entonces, eso es importante, incluye también voluntariado, atención a colectivos vulnerables, que nadie quede fuera. Eso también es muy importante para la sustentabilidad porque todos somos parte fundamental. O la otra parte es la sustentabilidad económica. Aquí tiene que ver con incorporar productos de comercio justo, con consumir local. Y como hablamos de una universidad que es una institución, también tiene que ver con reducir costos. Y estos costos los podemos reducir de manera amigable con el medio ambiente y considerando a la comunidad universitaria y a la comunidad fuera de la universidad. Entonces, estos dos aspectos también se tienen que incluir para pensar a una universidad sustentable y que aunque a veces son más difíciles de medir y por eso tal vez no están en el ranking, también hay que considerarlos en nuestra transición a una universidad sustentable. Entonces, en concreto, ¿qué hace a una universidad sustentable? Veíamos la sustentabilidad ambiental con ciertos parámetros del Green Metric, la económica y la social. Después volvemos a esta parte, es súper importante recordar que si hablamos de hacia una universidad sustentable, la universidad es una institución y como es una institución tiene procesos de gestión, procesos administrativos que tenemos que interconectar para que pueda ser completamente sustentable.
en especial en una universidad como la nuestra, que tiene muchos campus. Entonces, venimos de muchos contextos, con muchas ideas y muchas formas diferentes de trabajo que hay que tratar de no homogeneizar, pero sí coordinar y conectar. Entonces, para esto es necesario que una universidad sustentable tenga una coordinación, una secretaría que se encargue de la parte de gestión y de administración. Es necesario tener también un plan estratégico a seguir que desemboque en políticas universitarias. Es importante las políticas universitarias porque nos demuestra un compromiso fijo y más formal con la sustentabilidad. Del mismo modo, en las políticas se debe de asignar un presupuesto específico para la sustentabilidad, para proyectos, para investigación, etcétera, que nos permita que la universidad crezca hacia una universidad sustentable. Volvemos después a los planes de estudios, que todos los planes de estudios tengan una materia, un tópico de sustentabilidad para que sepan cómo no se pueden involucrar desde su quehacer a la sustentabilidad. Proyectos, iniciativas, investigación es lo que hace que florezca cada vez más la sustentabilidad universitaria. Y por último, pero no menos importante, la vinculación social. Es importante esta parte porque a veces los proyectos de la universidad se quedan en la universidad y cuando hablamos de sustentabilidad no es algo que queramos que se quede en la universidad, queremos que crezca, que salga a lo local, a lo regional y que tenga un impacto mayor positivo. Y probablemente lo más importante son justo estas iniciativas, la comunidad universitaria pensando, proponiendo, investigando y haciendo para la sustentabilidad. Prácticamente la sustentabilidad para lograrse se necesita de la participación y necesitamos que en esta participación haya un interés ambiental y un interés social. También que tengamos, que sea económicamente posible y generar conexión y redes entre nosotros, porque lo que yo sé lo puedo compartir con alguien más y lo que alguien más sabe lo puede compartir conmigo y crear cosas mucho más grandes y más ricas y por ende más sustentables, recordando esta parte de que la sustentabilidad no solo es un área, sino muchas en conjunto. En ese sentido, también es importante la iniciativa creativa que nos permite hacer una ruptura de lo que ya sabemos. La sustentabilidad es pensar alternativas, es ser innovador, es ser creativo, porque lo que tenemos ahorita no está funcionando completamente. Hay que buscar cómo le hacemos para que sí funcione, considerando el interés ambiental, económico, social. Y entonces, volviendo a la pregunta de cuál de estas universidades es más sustentable, ahora sí ya les voy a contestar. Tenemos a la Universidad de Wageningen, a la Universidad de Oxford, a la Universidad Autónoma de Nuevo León y a la Universidad de la Tierra en Oaxaca. Las primeras tres están en el Green Metric. La de los Países Bajos, que es la primera, está en primer lugar de todas del mundo. La de Oxford está en segundo lugar. La Universidad Autónoma de Nuevo León es la número 1 a nivel nacional. Y es interesante, antes de ir con la de la Tierra, checar cómo cada una de estas viene de un contexto distinto. La universidad, la primera es más moderna, por ejemplo, que la de Oxford, que tiene muchos años. Y la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un poco más de parecido con nosotros porque es el mismo país, pero cada una de ellas se caracteriza por distintas cosas, aunque todas aportan a los rubros del Green Metric. Por ejemplo, la de Oxford se caracteriza por mucha investigación, mucha publicación. La primera se caracteriza por sus programas completamente enfocados a la sustentabilidad y la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene varias políticas interesantes. Ahorita les voy a mostrar más. La Universidad de Oaxaca, de la Tierra de Oaxaca, no es una universidad como tal, no está constituida como una institución. Sin embargo, es un lugar de encuentro de personas académicas y no académicas que están interesadas en producir saberes que en pro del medio ambiente, pero también de la comunidad y de la economía de esa comunidad. Entonces, los invito a que se metan a los sitios de estas universidades por si quieren saber exactamente qué hacen. Está muy interesante y yo les tengo preparado así rapidísimo algunos ejemplos de lo que hacen para que no se queden como con la espinita de no saber. Entonces está la parte tecnológica, generación de energía con paneles solares, utilizar luminarias LED. Está la parte de los eventos,
Caminos de la autonomía bajo la tormenta, por ejemplo, este de la Universidad de la Tierra, también tiene mucho carácter social. La universidad de la que estaba en primer lugar de Wageningen tienen todas sus áreas de investigación y de trabajo son relativas a la sustentabilidad, aquí las pueden ver. Aquí tengo una gráfica de lo que hace la Universidad Autónoma de Nuevo León, que algo que también es importante para medir la sustentabilidad pues, es generar los datos necesarios. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar mucho en la UAC, empezar a generar datos para saber cómo podemos mejorar. Y bueno, estas son la serie de políticas que también son importantes para una universidad. Estas son de la Autónoma de Nuevo León también y tienen que ver justo con la disposición de residuos peligrosos y consideran también las normas oficiales mexicanas que también tenemos que involucrar nosotros como universidad en esta transición que queremos tener. Gracias, Dani. Bueno, y después de lo que nos platica Dani de cómo se evalúa una universidad sustentable, la pregunta que llega es, ¿y la UAC? Bueno, desde nuestra participación en la Coordinación de Gestión para la Sustentabilidad, el año pasado estuvimos a cargo de meter a la universidad en el ranking mundial Green Metric, que es el que les expuso Dani hace unos minutos. Este proceso fue toda una experiencia de aprendizaje para todos los que estuvimos a cargo y que estuvimos participando en, en este proceso. Porque si bien es cierto que no logramos posicionarnos entre los primeros lugares, sí logramos detectar lo que hace falta en la universidad y desde ahí empezar a construir un registro y un seguimiento en tema de infraestructura sustentable, de agua, de tratamiento de residuos, de educación y de todas estas áreas que eran las que Dani les comentaba. Y esto con el fin de que en los próximos años podamos ir mejorando nuestra posición en el ranking y lo que esto significa, que es tener una vía más amplia para contribuir a la sustentabilidad. Pero bueno, esto no significa que no exista al interior de la universidad proyectos relacionados con la sustentabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Estos son algunos de los proyectos que se han llevado a cabo en la universidad. Son pocos en comparación de los muchos que hay, y entre ellos encontramos la participación en el primer Congreso Internacional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, la Bolsa del Lote, que fue como salió en varios medios de comunicación de Querétaro, el prototipo de vehículos eléctricos adaptados, de ingeniería, la inauguración del baño seco en Campus Aeropuerto, pero también en otros campus y en otras facultades, y los universitarios de Jalpan que crearon una aula sustentable con paneles solares. Siguiente diapositiva, por favor. Y les aseguro que entre esos ustedes también han de haber participado en algunos otros proyectos que no se mencionaron. Y bueno, esta es la gráfica, lo que están viendo ahorita es la gráfica que resultó de una sistematización que hicimos de los proyectos sustentables desde el año 2017 a 2020. No están todos los proyectos porque, como les decimos, no había un registro de los proyectos. Entonces son los que aparecían como públicos. Y bueno, en esta pudimos identificar que el tema de educación e investigación es el que mayor porcentaje de proyectos universitarios tiene, que es un 50%. Y en tema de basura y desecho hay un 16% de proyectos. En tema de energía y cambio climático, un 14% de proyectos. Y en tema de agua, un 12%. Y en entorno de infraestructura, un 8%. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con todo lo que hemos revisado hasta el momento, ¿cuál es nuestro papel como parte de la universidad, de la comunidad universitaria? Pues es innovar y aventurarnos. La sustentabilidad nace de tener ideas y de iniciarlas, de charlar entre nosotros para crear conocimiento nuevo que nos permita después crear soluciones, propuestas, proyectos o más conocimiento en las distintas partes y áreas de la universidad. Esto es para crear redes de interconexión y sustentabilidad. Siguiente diapositiva. Y entonces los invitamos a que participen, a que se animen con sus proyectos, si tienen una idea, si pueden acercarse a algún profesor, a algún compañero de otras facultades, estaría grandioso. También queremos comentarles que este año también
ya empezamos a trabajar con la gestión para volver a entrar al ranking de universidades sustentables. Aquí es más un anuncio también para los docentes, para los administrativos, que les vamos a estar mandando correos al respecto. Y para empezar también a, pues, a generar estas alternativas y a cuantificar lo que estamos haciendo. En ese sentido, también para participar, los invitamos a que nos sigan en la página de Facebook de Sustentabilidad UAC y también que se unan al grupo de Juntos por la Sustentabilidad Universitaria. Aquí nos quedó un poco chiquito, pero es este de acá abajo. Métanse porque esto surge de una iniciativa, de una charla de hace un año, donde detectamos la necesidad de tener un lugar donde podamos intercambiar ideas, donde podamos compartir información y justo empezar a crear estas redes. Estamos trabajando para activar esta página y si a ustedes les interesan estos temas, métanse, todos son bienvenidos y para también generar esta parte de la conexión que decíamos. Y también en esta parte de crear políticas universitarias, los queremos invitar a unas mesas de diálogo que vamos a estar haciendo en marzo. Hay por ahí en las redes sociales va a estar saliendo toda la información de la convocatoria y el registro. Y estas mesas de diálogo son para poder escuchar a toda la comunidad universitaria, estudiantes, administrativos, docentes, a todo el mundo, y que podamos hacer propuestas para la creación de nuestro reglamento universitario de sustentabilidad. Entonces quedan todos cordialmente invitados y sin más, si alguien tiene alguna pregunta, es bienvenida o comentario. ¿Alguna pregunta, comentario? Si no, también nos pueden compartir algo que estén haciendo, por ejemplo, en su campus, y si todos son del campus Jalpan o si no, porque algo que nos dimos cuenta es que, pues justo en nuestro registro para meter a la UAC a este ranking, no tuvo, nos faltaron iniciativas que sabemos que hay, como la que estaban presentando hace una hora más o menos. Entonces, adelante, este espacio también es para compartir. Bueno, yo quisiera dar un punto de vista ahí que vemos ahí en la UAC. A mí me gustaría dar el reconocimiento, no sé si la maestra Edith esté encargada ahí de lo que hacen ahí en los huertos y todo, pero me gusta mucho el poder ver los proyectos, la iniciativa que tienen por parte de ellos, por el preocuparse más que nada por el medio ambiente y por toda esta sustentabilidad, el gran esfuerzo. Cada mañana se levantan, de hecho yo soy testigo cómo trabajan allí y buscan lograr este tipo de beneficio para la naturaleza. Sí, muchas gracias. De hecho, está bonito que podamos compartir justo lo que se está haciendo, que a veces queda invisibilizado porque estamos muy lejos, pero la idea es justo aplaudir estos proyectos también. Sí, yo también quisiera participar, ahora sí que aprovechando. Sí, hay uno que otro, hay varias acciones, hay varias prácticas que se hacen aquí en el campus. Ahora sí que yo como coordinador general, pues ahora sí que puedo decirlas. Efectivamente, acá también se construyó otro baño seco, el aula con los paneles solares, la famosa aula sustentable, un área de ecoestudio, se va a construir un gimnasio al aire libre, se va a construir otra aula también, tipo otra área de ecoestudio, también por los alumnos de parte de los proyectos FOPER. En fin, hay muchísimas prácticas, sobre todo proyectos de vinculación, el mercadito universitario, que bueno, pues por la pandemia, pues no se está dando ahorita. Prácticas como los trueques entre los mismos universitarios, se me escapan ahorita algunas, el propio Aval Ciudadano como observatorio de la salud que se está practicando aquí en el hospital. En fin, creo que por eso hemos tenido estas certificaciones
en materia de sustentabilidad y que el doctor Omar está muy, muy presente de ello y que con gusto, bueno, pues hay para que las puedan anotar para esta métrica, ojalá para que les puedan contar. También me gustaría participar en la cuestión de como profesores, qué acciones o qué actividades podemos implementar para impulsar estos temas relacionados con la sustentabilidad. Si bien no necesitamos, o bueno, sería ideal que a partir de nuestros planes de estudio, los currículos sean atravesados por estas temáticas, pues en ocasiones no es necesario llegar hasta ese extremo si nosotros podemos, en el ejercicio de nuestra práctica docente, comenzar a promoverlos, ya sea por medio de algún proyecto de investigación que asocie los temas que estamos trabajando y también que lleve a los jóvenes a reflexionar sobre el entorno en el que están desarrollándose y el entorno en el que van a crecer sus hijos, sus nietos, las futuras generaciones. En ese sentido, yo he procurado por ejemplo, en un proyecto no fue proyecto, sino proyecto que conocer las condiciones laborales de trabajadores del área de servicios públicos municipales, comprender cómo está el problema de, pues ya no es ni separación de residuos, sino más bien el basurero, cómo estaba, en qué condiciones y cómo nosotros estamos contribuyendo a ese descuido. Entonces, me quedo yo con ese compromiso de seguir trabajando esta área como profesor. Sí, está grandioso. Creo que es la mejor forma de enseñar también es haciendo, involucrándose de algún modo. Y creo que, bueno, en especial con esta parte de la invisibilización de las cosas que hacemos, ¿no? Que no se trata de que lleguemos así a un súper registro, pero estaría bien que pudiera pasar a más allá y llegar a otros lados, tal vez una foto, un comentario y no, o sea, sí por el ranking, vaya, pero también para que se visibilicen estas actividades tan importantes para todos. Que también para generar redes de apoyo, porque a veces lo que falta es que como no tiene difusión un proyecto que es muy bueno, no puede continuar, ¿no? Porque no hay quienes puedan trabajar cuando en realidad somos una comunidad universitaria muy grande donde de seguro podemos encontrar gente interesada en distintos proyectos. Y en ese sentido voy a leer esta preguntita que salió en el chat, que dice qué es lo que hacen para incentivar a las personas a participar a estos proyectos y qué tanto está funcionando o si están buscando nuevas técnicas. Pues si alguien tiene nuevas técnicas, todas son bienvenidas. Siempre estamos buscando nuevas técnicas, pero sí, estamos tratando, de hecho, Elena y yo estamos ahorita trabajando en eso, en el grupo, por ejemplo, que les mencionamos en el de Juntos por la Sustentabilidad, en la página de Facebook, e incluso en la página web de sustentabilidad, por si no la conocen ahí, ahorita igual se las pasamos o la pueden googlear, está como sustentabilidad web. Queremos abrir una plataforma donde podamos escucharnos, porque creo que eso es el primer paso, ¿no? Saber qué idea tengo yo, qué idea tienes tú, qué proyectos hay. Y sí, todas las ideas, las nuevas técnicas son muy bienvenidas, apenas estamos buscando las formas para hacer esto. Que parte de las mesas de diálogo, un poquito como lo que decía Dani, es porque estamos buscando hacer un reglamento universitario de sustentabilidad, porque no existe. Entonces, pues ahí por si les interesa y por si pueden, también están cordialmente invitados a participar en las mesas de diálogo, porque lo que queremos también es que hay cosas que desde la coordinación no se pueden notar o no se pueden visualizar, pero desde diferentes áreas o diferentes espacios entre alumnos, docentes y administrativos podemos ahí un poco como detectar problemas que es necesario nombrar y que para eso están estos espacios, ¿no? De los que podemos hacer uso. Y mandaron una pregunta. ¿Durante cuánto tiempo se tiene que llevar a cabo las actividades y planes estratégicos sustentables para poder intentar certificarse como una universidad sustentable? Pues
la idea es que estas actividades, estos planes estratégicos se lleven durante siempre. O sea, que ya sea algo que adoptemos para toda la vida, que sea una nueva forma de organizarnos para la sustentabilidad en las universidades. Pero, por ejemplo, se me ocurre que está relacionado también cada cuándo surgen las convocatorias, ¿no? Por ejemplo, el Green Metric que les presentamos es cada año, cada año, cada año. Entonces, el año pasado tuvimos ciertos resultados, ciertas áreas de oportunidad, y este año vamos a tratar de mejorar y de invitar a toda la comunidad, porque somos muchos. La verdad es que somos muchos en comparación comparándonos con otras universidades internacionales, así, un campus, dos campus. Nosotros creo que somos 13, 14 campus, somos muchos y entonces es difícil gestionar. Pero también es importante saber que las certificaciones cada quien pide algo diferente, ¿no? La de la charla pasada, la de la Semarnat, pide otros parámetros, otras cosas. Obviamente todas son importantes, todas nos permiten crecer como universidad para ser más sustentables, pero en conclusión, la idea es que estas actividades y planes se sigan llevando ya siempre. Y sí, que como dice Dani, al final es un incentivo, pero el propósito del Green Metric y de la participación en él, pues es que podamos construir redes de sustentabilidad y redes de apoyo entre nosotros y que vayamos conformando una universidad sustentable dentro de lo que cabe. No sé si alguien tenga otra pregunta o comentario. Bueno, creo que ya no hay dudas. Pues bueno, primeramente agradecerles, Claudia, Diana, por compartirnos esta experiencia también que ustedes han recopilado con la información que nos han explicado durante esta charla de todas esas actividades pues que se hacen a nivel de la universidad. Por ahí también les vamos a hacer llegar un pequeño reconocimiento por su participación y pues ojalá que podamos, como ya mencionábamos hace unos 40 minutos, hacer este tipo de redes de lazos con ustedes que están en la coordinación y que podamos pues incidir también en cada uno de nuestros estudiantes y pues trabajar desde nuestro rol que jugamos en la universidad como docentes, como administrativos. Ya decían también mis compañeros hace un ratito, pues esto solo se va a dar si sumamos todos nuestro esfuerzo, si damos todos un granito de arena y sobre todo si siempre realizamos este tipo de acciones, ¿no? Pues agradecerles por nuestra parte, por el Campus Jalpan, por el centro de investigación y pues también reiterar que estamos muy al pendiente para nuevos proyectos. Pues muchas gracias por el espacio y sí, súper al pendiente quedamos para crear también estas redes y yo les diría a todos los que tienen algún proyectito que la verdad sí da miedo, ¿no? Da miedo no saber por dónde empezar, pero justo que se avienten, que se aventuren a hacerlo porque los resultados son muy satisfactorios. Igualmente, muchas gracias por el espacio y por la invitación y esperamos que les haya gustado, les haya servido de algo la presentación y también estamos ahí para cualquier cosa que necesiten. Perfecto. Bueno, si gustan, podemos tener 10 minutitos de receso y regresamos para nuestra última actividad. O no sé si el doctor quisiera ya iniciar con su participación. O damos los 10 minutitos de receso para las personas que tal vez estén pensando llegar
a la actividad a la hora señalada. Yo creo damos unos 10 minutitos porque sí ha sido una jornada un tanto larga, el calor acá no ha dejado mucho. Damos 10 minutos y al cabo no me tardo mucho. Cuéntenle, 19 minutos mi presentación. Muy bien, entonces igual dejamos la sesión abierta, pueden distraerse un momento y regresamos en 10 minutitos.